1 Corintios capítulo 12, dice el apóstol Pablo estas palabras: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesús, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y luego el versículo 7 dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y luego dice el versículo 12, el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, Dios quiere sanar a todas las personas, Dios quiere manifestar los dones espirituales. En sí, los dones espirituales son regalos, ¿verdad? ¿Cuántos saben que son regalos? Son regalos dados por el Espíritu Santo. Y fíjese bien en el listado que hay. En el listado dice, y es una categoría donde vamos a entrar, que son los dones de poder, manifestaciones del Espíritu Santo en su poder. Y estamos hablando de el don de fe, el don de milagros y los dones de sanidades. Pero también está la primera categoría que ya lo vimos, palabra de sabiduría, que es una palabra futurística, es decir, como una profecía. Palabra futurística, palabra de ciencia, una palabra de conocimiento, es una palabra del presente y del pasado. Y discernimiento de espíritu significa ver el mundo espiritual con la finalidad de poder nosotros salir bendecidos, pues, y poder que haya una solución para el problema que tenemos. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 11 dice: todas estas cosas las hace el Espíritu Santo. Está la tercera categoría de los dones, son 9 dones espirituales. La tercera categoría es diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. A lo mejor algunos de ustedes van a fluir en alguno de ellos, pero es importante que hoy en la tarde lo que más vamos a necesitar de los dones, de los regalos del Espíritu Santo, son los dones de poder, que es fe, milagros y sanidades. Y Dios va a hacer los milagros, ¿verdad? No nosotros, sino Dios va a hacer los milagros. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas. Gracias porque nunca fallas. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto por nosotros en esa cruz, por haber resucitado. Gracias por haber llevado toda maldición, toda enfermedad, toda pobreza, todo pecado. A ti te cayó, Señor. Gracias porque eres nuestro Cordero sustituto. Gracias porque nos has dejado el Espíritu Santo para que esté aquí con nosotros. Te pedimos que sabiduría, Señor, y revelación en tu palabra, para que sea rema en nuestros corazones y esa palabra pueda dar fruto abundante en el nombre de Jesús en cada uno de nuestros corazones, Señor, con la finalidad de poder mover montañas en esta tierra, mover obstáculos, mover enfermedades, todo lo que quiera obstaculizar nuestras vidas, todo lo que Satanás quiere enviar a nuestros corazones, nosotros poder salir victoriosos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces las 3 categorías de los dones que estamos viendo son los dones de poder, ¿verdad? A mí son los que me gustan más, porque cuando veo un milagro de Dios, es maravilloso ver un milagro de Dios, ¿verdad? Como personas que han estado aquí o que están aquí como testimonio que Dios los sanó de cáncer, ¿verdad? Dios los sanó de cáncer, como hay testimonios de que Dios los sanó de una dolencia, de cualquier enfermedad. Dios nos ha librado, nos ha sanado. Por consecuencia, los dones espirituales es la manifestación del poder de Dios, es la manifestación del Espíritu Santo, con la finalidad de que los creyentes podamos vivir más tiempo sobre la tierra y podamos vivir una vida abundante como Cristo nos las prometió. Entonces, el don de fe, ¿qué significa? El don de fe es un don pasivo. Vamos a hacer ya hicimos la comparación entre el don de fe y don de milagros el domingo pasado, ¿verdad? Así es que si usted quiere escucharlo el domingo pasado, creo que no hemos subido el video, pero ya va a estar el día de hoy o mañana, ya va a estar en internet por si lo quiere escuchar.
Lo importante, en resumen general, es que el don de fe es un don milagroso, y obviamente que el don de milagros también es un don milagroso. Es decir, Dios, si a alguien le falta un riñón, si a alguien le falta un órgano, Dios le puede poner un órgano nuevo, ¿verdad? Los dos son milagrosos. Y los dones de sanidades, pues obviamente también es un don milagroso, pero la diferencia entre los tres, se podría decir que el don de fe y el don de milagros no va exclusivamente ubicado al cuerpo de los seres humanos. Y el don de sanidades exclusivamente va dedicado al cuerpo de los seres humanos. ¿Me explico? Entonces el don de milagros, por ejemplo, cuando el Señor Jesús convirtió el agua en vino, ese es el don de milagros, operó en otra situación diferente. El don de milagros es que a lo mejor usted se encuentre, por decirlo así, que alguien llegue y le dé un dinero, por ejemplo. Ese es un milagro de prosperidad, o que se encuentre por ahí dinero en su casa, o que se encuentre dinero en la calle. Pues es Dios el que operó ahí para enviarle ese dinero. Y esa es la diferencia más o menos entre los dones de fe, milagros, con el don de sanidad. Pero la diferencia entre milagros, el don de milagros y el don de fe, la diferencia es que el don de milagros es un don activo, y el don de fe es un don pasivo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa activo o pasivo? Bueno, el don de milagros, que es un don activo, es necesario que alguien ejecute una acción para que se dé un milagro. Por ejemplo, si alguien viene enfermo, le decimos, pásele al frente, vamos a orar por usted, pero hubo alguien, ya sea usted o yo, cualquier persona, que habló una palabra, una orden a la enfermedad para que abandonara ese cuerpo. Por ejemplo, yo le digo, cáncer, salte de ese cuerpo en el nombre de Jesús en este momento. Y como consecuencia de esa acción, hubo una reacción en la persona en que creyó que iba a sanar de la enfermedad. Creyó que iba a sanar y recibió la sanidad. Entonces, hay una acción y una reacción, así más o menos se lo voy a poner, se lo voy a ejemplificar, para que ustedes entiendan más o menos la diferencia entre un don y otro don. El don de fe es un don pasivo, no necesita la acción de una persona que ore por un enfermo, solamente es cuestión de que el enfermo actúe en fe para recibir el milagro. Entonces, en ese momento, actúa algo que se llama el don de fe. ¿Ya lo había escuchado usted de esa manera, algunos? ¿Sí lo habían escuchado? Antes de que conocieran palabra de fe, pues, no lo habían escuchado de esa forma, ¿verdad? Regularmente se nos había enseñado, o no habían hecho distinción entre el don de fe y el don de milagros. El don de fe es una fe especial. Si quiere anotarle, si usted tiene un cuaderno, anote. Mire, el don de fe es una fe especial que viene en un momento específico. Es una fe especial que viene en un momento específico como una manifestación del Espíritu Santo. No es una fe que tiene usted por escuchar la palabra de Dios, sino es una fe que viene como una manifestación del Espíritu Santo en un momento específico. Y le voy a poner un ejemplo. Me ha tocado conocer personas, por ejemplo, que estamos en la adoración, en la alabanza, y de repente traían una dolencia y se les fue la dolencia. Ese es el don de fe en operación. Esto es, nadie tuvo que imponer manos sobre la persona, ni orar, ni hablarle a la enfermedad. Simple y sencillamente la persona sanó porque creyó que si adoraba a Dios recibía la sanidad. Ese es el don de fe en operación. Pero el don de milagro requiere la acción de alguien. Es decir, que usted vaya con un enfermo y le habla a la enfermedad para que salga de ese cuerpo, en el nombre y en la autoridad de Jesús. Y cuando lo hacemos en el nombre y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, pues la enfermedad obedece y se sale de los cuerpos. Pero usted tuvo que hablarle a la enfermedad, orar por el enfermo para que el enfermo recibiera la enfermedad. Hubo una acción de alguien para que en un momento dado hubiera una reacción en la persona, en el enfermo, para recibir lo que usted iba a hacer por él.
a través de la imposición de manos o hablándole a la enfermedad, viene el Espíritu Santo sobre ustedes y se concreta algo que se llama el don de milagros. A lo mejor la persona, nos ha tocado ver muchos casos de que personas con órganos dañados, por ejemplo, personas que tenían quistes en sus cuerpos, no sé si eran cancerosos o no, pero tenían quistes. De tal manera que nos tocó ver un caso de un niño de Culiacán. Oramos a las 12 del día por él y a las 4 de la tarde lo abrieron. Sin embargo, cuando lo abrieron, le tomaron el ultrasonido. Y a las 4 de la tarde que le tomaron el ultrasonido, todavía aparecían los quistes ahí. De 5 quistes que tenía, desaparecieron 2 y solamente le quedaron 3 quistes. Pero si nos preguntamos por qué no desaparecieron los 5 quistes, bueno, la idea era esta, mire. Nosotros oramos por el niño, a las 4 de la tarde le tomaron el ultrasonido, desaparecieron 2 quistes y le quedaron 3. Al siguiente día lo abrieron, o al tercer día creo que lo abrieron, y ya que lo abrieron, ya no encontraron ningún quiste. Esto es, el poder de Dios estaba en operación haciendo la obra hasta que desaparecieron completamente todos los quistes. Esto es, no todos los milagros de Dios son instantáneos, para que usted me entienda. Oramos por los enfermos y muchos creen que tienen que recibir la sanidad en el momento, pero no. Muchos se manifiesta a los días, el poder sanador de Dios queda en sus cuerpos y está trabajando hasta que hace la obra completa. Pero como el don de fe es un don pasivo, no requiere que alguien ore por el enfermo, sino el enfermo reciba la sanidad. Pero sí requiere a lo mejor que usted le dé una instrucción al enfermo. Por ejemplo, el don de fe se ve mucho manifiesto cuando el Señor Jesús andaba sanando a los enfermos y le decía, había no sé si eran 10 leprosos por ahí, 10 leprosos. Entonces le dijo, vayan a la sinagoga. Ellos querían ser sanos, pero como no, la muchedumbre de personas, el montón de gente que no dejaban acercarlos, en primer lugar porque en el contexto judío, los leprosos no se podían acercar ni a la sinagoga ni a la ciudad, los tenían como relegados, apartados. Y como no se podían acercar al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, no lo dejaban los discípulos que se acercaran. Por consecuencia le dijo el Señor Jesús, como respetando a la mayoría de las personas que están ahí, le dice, vayan a la sinagoga. Y sabe la palabra que cuando iban, ellos fueron limpios, fueron limpiados de la lepra. Sin embargo, solamente regresa uno. O sea, uno fue el que le dio gracias a Dios por la sanidad que tuvo de la lepra. Entonces, en ese momento, entró en operación algo que se llama el don de fe. No era el don de milagro, si bien es cierto, fue un milagro, ya que el don de fe es un don milagroso, pero ocurrió un milagro con los leprosos, pero no fue el don de milagros. Muchos pensarían que a lo mejor era el don de milagros en operación. Era el Espíritu Santo manifestando el don de milagros, pero no, era el don de fe. Porque el Señor Jesús solamente les dijo, ustedes actúen en una fe que ya tienen. Entonces en ese momento ellos adquieren la manifestación del Espíritu Santo como llamado una fe especial, donde ellos dicen, si yo creo que Jesucristo me dijo que caminara de aquí a la sinagoga iba a ser limpio, entonces yo lo creo. Y ellos actuaron en esa fe especial, en esa manifestación del Espíritu Santo. Vaya, el Espíritu Santo les puso un sentir en su corazón de que creyesen la palabra de Jesucristo, de que si ellos iban caminando, ellos podían ser limpios. Sin embargo, ellos operaron en algo que se llama don de fe. Creyeron la palabra de Jesús y solamente operaron en ello como un impulso que les dio el Espíritu Santo, y en ese momento fueron limpios en lo que ellos iban a la sinagoga. Y usted ve en operación el don de fe. El don de milagros regularmente es instantáneo, el milagro que hace Dios. Y en el don de fe regularmente se ve como una fe no instantánea, sino paulatina. Puede ser en un día, puede ser en horas, puede ser en días, o incluso puede ser en meses. Había una mujer llamada Kathryn Kuhlman en Estados Unidos, cuando estaba La Voz de Sanidad, a principios de 1900. Esta mujer por ahí en 1950, 60, ella anduvo orando por enfermos y se reunían multitudes en iglesias para ir a reuniones de Kathryn Kuhlman.
Pero si usted lee, hay un libro que ella tiene que se llama Yo creo en los milagros, algo así. Yo creo en los milagros. Ese libro que tiene Kathryn Kuhlman, ella cuenta todo el testimonio de los enfermos que fueron sanos a través del ministerio de ella. Y una vez oraban por una persona que estaba ciego, y hasta los 3 meses, fíjese, hasta los 3 meses recibió la sanidad. Un momento estaba en su casa, sentado la persona, y de repente sus ojos se aclararon y empezó a ver perfectamente. Esto duró 3 meses en recibir la sanidad. Eso se llama el don de fe, una fe especial. Él creyó que lo que habían dicho 3 meses anteriores iba a ocurrir en él, y ocurrió dentro de 3 meses. Y el don de milagros es un don instantáneo, que en el momento se ve el milagro por el Espíritu Santo. Es decir, cuando oramos por un enfermo, a veces creemos que si en ese momento no se vio la manifestación, creemos que no sucedió nada. Pero sí sucedió algo interno en el cuerpo de ellos, lo cual no lo pudimos ver nosotros, pero ahí quedó el poder sanador del Espíritu Santo. Entonces, más o menos quiero que usted vaya, que le quede claro, comprensible, cuál es la diferencia entre el don de fe y el don de milagros. La idea principal es que usted comience a operar, pero sobre todo a conocer cómo opera el Espíritu Santo aquí en la tierra. Que usted comience a conocer cuál es la manifestación, cómo ocurre, en qué momento ocurre, cómo puede suceder, cómo podemos provocar nosotros que Dios haga un milagro. Hay muchos lugares donde queremos que todos sanen a través del don de fe. No sé si le ha tocado ir a alguna congregación, o sea, algunos de ustedes que vienen de otras congregaciones, de otras iglesias. No sé si le ha tocado ver cuando de repente alguien se paró al frente y dice: la hermana Chonita, ahora dice el Señor que usted está enferma, pero se le fue el dolor en ese momento. Y sí, la hermana Chonita dijo que se le había ido el dolor. O sea, sí sucedió. Y eso, de repente uno dice: bueno, ¿pero qué fue eso? Bueno, fue palabra de conocimiento, palabra de ciencia, que es un don del Espíritu Santo, manifestando o diciendo el Espíritu Santo que esa hermana que tenía un dolor, en ese momento operó el don de fe para que ella recibiera la sanidad. Entonces en ese momento ocurren los milagros, y regularmente la mayoría queremos encajonar la manifestación del Espíritu Santo solamente a ello, a que el Espíritu Santo me revele a ver quién es el que viene enfermo. Ah, sí, usted, Benjamín, vienes enfermo, sí, dice el Señor que ya te corrigió el pie chueco que tenías cuando niño. Bueno, entonces lo importante es que ustedes entiendan que no es la manera exclusiva en que el Espíritu Santo opera. Usted puede provocar un milagro cuando no tiene que esperar que el Espíritu Santo le revele a quién está enfermo. Oye, pues no. Si alguien está enfermo, ok, pásale al frente, ahorita vamos a declarar, vamos a hablarle a la enfermedad, y podemos operar en algo que se llama el don de milagros, porque nosotros hubo una acción de alguien que dijo: yo puedo orar por el enfermo, y el enfermo sé que va a sanar. Y el enfermo pasa al frente, creyó a través de lo que se habló aquí al frente, y el enfermo pasa y sana. Entonces ahí nosotros provocamos un milagro, y el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros para hacer un milagro o manifestar algo que se llama el don de milagros. ¿Están más o menos entendiendo? Trato de hacerlo más explícito que se pueda, con la finalidad de que le quede claro la diferencia entre un don y otro. Regularmente se confunden. Muchas veces dicen, sucede un milagro, y muchas veces no. Operó el Espíritu de Dios en el don de milagros, o en el regalo de milagros. Y no fue así, sino fue el de fe a lo mejor. Muy bien, pues el don de fe, para que usted lo comprenda mejor, vamos a Efesios capítulo 2, para decirle qué no es el don de fe, porque muchos lo confunden con la fe que viene por escuchar la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, y usted entienda que no es esa fe especial que viene por escuchar la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos, por gracia son salvos por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, pues es un don o un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Fíjense bien. Porque por gracia sois salvos por medio de algo que se llama fe. ¿Qué significa fe? Fe es una sustancia especial que viene a través de escuchar un mensaje de lo que Dios habló en su palabra y nosotros creerlo y ponerlo en acción. Es decir, actuar en ese mensaje que se nos dio, eso es fe. Por ejemplo, si alguien le dice, si tú crees, alguien que tenga un dolor, por ejemplo, de columna, si tú crees que, si oro por ti, si tú crees que te puedes levantar esa silla y oro por ti, tú crees que se te van a sanar esas vértebras. Entonces el enfermo se levanta de la silla y pasa al frente, por decirlo así, y nosotros oramos por él. Entonces, en ese momento hay algo que él escuchó, por lo cual creyó y se puso de pie, ¿me entiende? Porque si le dice, si crees que si puedo orar por ti, Dios te va a sanar, y cuando le dice, pues pásale al frente para sanar por ti, y luego no se quiere mover de su silla, entonces no hay fe. O sea, no creen que si pasan al frente van a sanar. ¿Me explico? Por consecuencia, difícilmente van a sanar. Es muy difícil que alguien sane cuando no pone en operación algo que escucha de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Si no ponemos por obra la palabra, no va a funcionar. Es muy sencillo, porque la escuchamos y solamente la escuchamos, pero nunca la ponemos en práctica. Lo importante es poner en práctica lo que oímos. Entonces, fíjese bien, lo que Dios dijo, ponerlo por práctica. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Esa fe que viene cuando a alguien se le habló de Cristo Jesús, que era el Salvador, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios Padre, que Jesucristo llevó el pecado, la enfermedad, toda maldición le cayó a nuestro Señor Jesús, y que Él murió en sustitución de nosotros, y alguien cree ese mensaje y le dices, bueno, tienes ahora que recibir lo que Jesús hizo por ti, tienes que recibir al Salvador, tienes que decir, Jesús, tú eres mi Señor, mi Dios, yo te recibo en mi corazón en este día. Esa simple oración hace que haya el nuevo nacimiento espiritual. La persona creyó que si reconocía a Jesucristo como su Señor y Salvador, creyó que nacía de nuevo en su espíritu, el espíritu de la persona, hubo un nuevo nacimiento espiritual, del que habló nuestro Señor Jesús en San Juan capítulo 3 a Nicodemo. ¿Recuerdan ese hecho? Le habló del nuevo nacimiento espiritual. Creyó la persona y dijo, sí, creo que recibo a Jesús como mi Señor y lo hago en este momento. Hay un nuevo nacimiento espiritual. Dentro de nuestro interior sucede algo que se llama nuevo nacimiento espiritual. Por lo cual, Jesucristo viene a habitar en cada corazón. En cada creyente viene a habitar, y ustedes son ahora templo del Espíritu Santo. Y este hecho, esa fe que oyeron para ser salvos, no se refiere al don de fe, para que no lo confundan ustedes. El don de fe es una manifestación del Espíritu Santo en un momento específico y en un momento dado para que ocurra un milagro. Ese es el don de fe. Y la fe para recibir a Cristo Jesús es algo que oímos y lo ponemos por práctica, y solamente nacimos de nuevo por creer en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Y cuando la subieron ya para acostarse, el muchacho quería que cenara y ella decía que no, y hasta la hizo llorar, porque él quería que cenara a fuerza. Entonces yo la vi que estaba llorando y le dije, ya déjemela ahí. Entonces yo saqué el librito que tenemos. Ajá. Y hicimos la oración. Y oró por ella, por la señora enferma. Pero cuando ella estábamos, que hicimos la oración, yo le dije, ella sola, digo, póngase su mano aquí en su estómago, porque esto se le miraba así. Digo, póngase su mano. Y entonces cuando empezamos a la oración, ella se puso, bueno, digo, recórrelo así, de todos los ojos así. Y ya cuando terminamos, le digo, ¿cómo se siente ahí? Y ya se le había ido. Se le fue el dolor, muy bien. Y entonces yo le dije, pero todo esto le digo, ¿cuántas veces
4. Y ahí, ¿cuántas veces le dio salvación esta? Pero todos órganos están limpios. Sí, así es. Y se le fue todo. Muy bien, pues fíjese, ahí sucedió un milagro. Pues lo importante es estarnos instruyendo en la palabra para que sucedan milagros para, no nada más para otras personas, sino para nosotros mismos incluso. O sea, si le agarra un dolor a medianoche, ¿qué va a hacer? Correr al médico con las medicinas, es bueno. Pues lléveme a cenar. Es bueno correr al médico con medicinas, pero qué mejor sería que utilizar el recurso del poder de Dios para sanar de la enfermedad. Entonces, esa fe por escuchar que Jesús es nuestro Salvador no es el don de fe, para que no lo confunda. No es el regalo del Espíritu Santo milagroso para crear un órgano nuevo, no es. No es el don milagroso del Espíritu Santo para enviar ángeles y lo ayuden a usted en una situación difícil cuando se quede por ahí en la carretera, a lo mejor con una llanta ponchada. ¿Se ha dado cuenta que el don de fe opera en muchos casos? Entonces, no es esa fe. Vamos a Romanos capítulo 12, tampoco es la fe. Romanos capítulo 12, versículo 2 y versículo 3. No se conformen a este siglo, dice Pablo, sino transfórmense por medio de renovar vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios y la agradable y la perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjese, Dios repartió una medida de fe. Cuando alguien vino a Jesucristo, recibió a Jesús, nació de nuevo en su espíritu, Dios le puso una medida de fe. Esa medida de fe es para que como creyentes operemos siempre en esa fe que nos puede sacar de problemas, que nos puede sacar de enfermedades, que nos puede sacar de situaciones complicadas. Esa fe que fue depositada en cada uno de ustedes no es el don de fe o la manifestación del Espíritu Santo, tampoco es ello. ¿Está captando? Lo importante, mire, si usted verifica por internet, va a encontrar casos donde dicen que el don de fe del Espíritu Santo es la fe que viene porque usted escucha la palabra, pero no es esa fe. Vamos ahora sí a ver ejemplos del don de fe. ¿Qué le parece? Lo importante es que usted vea cómo opera el don de fe. Como les digo, el don de fe requiere una acción de alguien para que haya una reacción. Perdón, el don de milagros, una acción para que haya una reacción. Y el don de fe solamente tiene que haber una reacción en la persona que quiere recibir el milagro. Vamos a ver Éxodo capítulo 17, el caso de cuando Moisés golpea la peña. Éxodo capítulo 17, Moisés golpea la peña. Fíjese bien. Éxodo capítulo 17, versículo del 1 en adelante, vamos a leer. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto a Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Dios? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrearán. Y Dios, el Señor, dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpeará la peña y saldrán de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.
¿Cuál era la instrucción que le dio Dios a Moisés para que saliera agua? Porque el pueblo estaba pidiendo agua. Estaban en el desierto, salieron de Egipto, estaban pasando sed, para que me entiendan, en un desierto. Entonces dice: Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto y nos metiste a este desierto donde ni siquiera agua hay? ¿Qué pasó, Moisés? Bueno, entonces dice que Dios le dio una instrucción aquí, ¿verdad? ¿Cuál fue la instrucción? Que golpeara una peña, ¿sí o no? Que golpeara una peña. Y al golpear esa peña iba a brotar agua en el mismo desierto de la peña, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, fíjese, este hecho es trascendental, porque Dios le dice: toma la vara con la que golpeaste el río, tómala en tu mano y golpea ahora la peña y saldrá agua, ¿verdad? Ese fue el hecho. Pero ese mismo caso nos los narra en Números. Vamos a Números capítulo 20. Esa es la misma historia, pero la misma historia contada, pero por dos autores diferentes, el autor de Éxodo y el autor de Números. Regularmente se le atribuyen estos libros a Moisés, pero usted va a encontrar la diferencia entre una cosa y la otra. Entre un libro y otro va a encontrar usted la diferencia. Éxodo capítulo 20, ¿ya lo tiene? Digo, para Números capítulo 20, versículo 7, ¿ya lo tiene? Y habló Jehová a Moisés, diciendo: toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablen a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. ¿Qué diferencia notan entre Números y Éxodo? ¿Cuál es la diferencia? Que en uno dijo: háblale a la peña, y en la otra dijo: golpea a la peña, ¿verdad? En uno le dice: háblale a la peña y va a salir agua, y en la otra le dijo: golpéala. Muy bien, entonces seguimos leyendo. Entonces Moisés tomó la vara, versículo 9, de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oigan ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero aquí viene la consecuencia en el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que yo les he dado. Es decir, van a morir ustedes en el desierto, les dijo Dios a Moisés y a Aarón. Ahí van a quedar ustedes. No porque Dios los mate, ¿verdad? Sino ustedes hasta aquí van a llegar sus días en el desierto. Moisés murió de 120 años, ¿verdad? ¿Sí sabe que murió de 120? Muy bien. Entonces, ¿pero por qué Dios les dijo que no iban a pasar el agua? O sea, ¿por qué Dios les está recriminando o observándoles por qué actuaron mal ellos? ¿Por qué cree usted que actuaron mal? Pero si golpearon la peña, y Éxodo dice que sí, que Dios les mandó que golpearan la peña. Exacto, ahí está uno de los primeros errores. Dios nunca le dijo: dile al pueblo. Pero fíjese, aparte de eso, hay una observación muy importante. Fíjese, lean el versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oigan ahora, rebeldes. Eso no les dijo Dios que le dijeran, ¿verdad? Ellos les salió de su propia cosecha, ¿sí o no? Entonces, luego dice: os hemos de hacer salir aguas de la peña. ¿Quién iba a hacer salir agua de la peña? ¿Dios o ellos? ¿Ellos o Dios? Fíjense bien. Dijo, ustedes van a hablar en la peña, y la peña les va a dar agua, única y exclusivamente. Entonces ahora ellos se estaban jactando de que ellos iban a hacer salir aguas,
y no le dieron la gloria a Dios por lo del milagro que iba a suceder. Ese es el segundo error de ellos. Es decir, si sucede un milagro, aunque usted puso la mano sobre el enfermo, en la campaña que vamos a tener en la tarde, aunque yo le diga, en el nombre de Jesús, columna o dolor, vete ahora, o sordera, salte, y el enfermo recibe el milagro, independientemente de eso, yo tengo que decir, fue Dios el que hizo el milagro. No tengo que decirles, miren lo que voy a hacer yo. O sea, un ejemplo, pues. O sea, imagínense, pasaron 20 enfermos, ¿no? Y de repente le voy a decir, miren lo que vamos a hacer nosotros. Les vamos a hablar de las enfermedades y van a salir. Los dolores se van a ir. El que venga dañado de una pierna, Dios se lo va a restaurar. El que esté dañado de una enfermedad, Dios lo va a sanar. O sea, vean la gran diferencia entre decir que nosotros vamos a hacer los milagros y decir que Dios es el que va a hacer los milagros. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Hay algo bien importante ahí en la escritura. Le dijo golpearla. Y Moisés no da un golpe, sino que da dos molestos. Aparte de dar 2 golpes. Así es. Bueno, primero, mire. También nosotros ayer cuando repartimos los volantes, la invitación pues les decíamos que era de parte de Dios y iban a ver por el poder de Dios, no de nosotros. Exacto. Exacto. Es muy importante esto, mire. Sí, es cierto, y aparte la golpeó 2 veces y molesto. O sea, Dios le dice, háblale a la peña, Moisés, no hay necesidad de que la golpees, solamente háblale, no hay necesidad de todo lo demás. Sin embargo, Moisés exagera porque le dice, nosotros vamos a hacer el milagro, y después golpea 2 veces, como dice el hermano, y aparte le dice al pueblo, rebeldes, vean lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, ocurren varias situaciones en que no le dan la gloria a Dios, por consecuencia Dios le dice, bueno, aparte que ya están ruquitos, ustedes tienen 120 años, pues no van a pasar a la tierra prometida, mejor enviamos a Josué, enviamos a Caleb, a estos jóvenes que van iniciando apenas, ¿verdad? Es importante entender que debemos de ser obedientes a Dios. Si Dios nos da una instrucción y no la hacemos, entonces a lo mejor Dios ya no nos va a usar en lo que nos quería usar. Por ejemplo, yo puedo ser muy cómodo y el año que entra quedarme solamente los domingos dándoles enseñanza a ustedes. Pero yo sentí el Espíritu Santo que tenemos que hacer campañas evangelísticas de sanidad y milagros, por lo menos una mensual en las colonias. Sin embargo, Dios confirma con que va a haber aquí enfrente, Dios confirma esa campaña, lo que íbamos a hacer el año que entra. Imagínense yo de repente que me haga para atrás y diga, no, pues siempre no, es más cómodo para mí los domingos nada más venir con ustedes y darles las enseñanzas y ustedes pónganse a trabajar, inviten gente. Y no vamos a ir a los que están realmente necesitados, a los que necesitan sanidad, a los que necesitan al Señor Jesucristo, para que sean salvos y se vayan al cielo. O sea, es muy práctico desobedecer a Dios y es muy fácil. Pero cuando realmente nuestro interés está en el reino y no en nosotros mismos, entonces, y sobre todo que somos obedientes a la voz del Espíritu Santo. Si obedecemos una vez a la voz del Espíritu Santo, es muy fácil después dejarnos guiar por esa voz. Por ejemplo, si usted siente un impulso de hablarle a una persona y nunca le habló, era el Espíritu Santo que le decía que le hablara. De repente salió por ahí en internet un señor diciendo, se murió don Joaquín, el vecino de mi cuadra y de mi colonia, y nunca le hablé de Cristo, nunca le hablé que Jesucristo era su Salvador, su sanador, etcétera. Y se murió sin decirle. Entonces a lo mejor él sintió muchas veces el impulso, pero nunca fue obediente a la voz del Espíritu Santo. Por consecuencia, el Espíritu de Dios no va a tratar con personas, o no va a usar a personas que seamos de oídos sordos, pues, y que nada más oigamos y diga, a lo mejor fue mi idea, no fue la idea del Espíritu Santo que yo le hablara a esa persona que estaba necesitada. Muy bien, entonces, está entendiendo más o menos, mire, aquí operó, ¿qué era lo que quería Dios que operara a través de Moisés? Algo que se llama don de milagros, porque Dios iba a hacer un milagro con que Moisés nada más hablara, a la peña iban a salir aguas. Peña, ahora mismo comienzan a salir aguas de ti, y Dios iba a obrar y la peña iba a dar aguas. Y en ese momento iba a suceder algo que se llama don de milagros. Sin embargo, Moisés se desespera, no le habla a la peña, la golpea 2 veces, pero sin embargo Dios es fiel, y dentro de su amor y su misericordia, y dentro de su gran bondad,
Dios hace que salgan agua de las peñas, no a través de Moisés, sino a pesar de lo que Moisés hizo. ¿Sí me explico? O sea, usted va a lo mejor a otros lugares o ha ido a otros lugares donde sí es cierto que se ven milagros, pero Dios no hace milagros a través de las personas, sino a pesar de las personas. Es tan grande el amor de Dios que en ciertas ocasiones se ven algunos milagros. No lo dudamos, que pueden ver milagros en otros lugares, pero sin embargo, ya Dios lo hace en su grande amor, realmente en su grande amor, y sobre todo operando algo que se llama el don de fe. Ahí lo hace Dios. No por la gran fe de las personas que están ministrando, sino lo hace en su inmenso amor, en ese amor que tiene la persona que está necesitada, que está enferma. Por lo tanto, aquí lo hizo Dios, a pesar de los errores de Moisés, Dios hizo el milagro. Aunque Moisés haya fallado, Dios hizo el milagro, porque Dios amaba al pueblo de Israel para que ellos tuviesen lo que ellos habían pedido, agua. Entonces ahí operó algo que se llama, o que Dios quería que operara algo que se llamaba milagros. Y independientemente de los errores que cometió Moisés, independientemente se vio la manifestación del don de milagros. Vamos a otro caso. Bueno, hablando aquí, mire, Números 20. En el versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Esto es lo que Dios quería, que solamente le hablara y se manifestara algo que se llama don de milagros. Vamos a Éxodo 17. Éxodo 17, también vamos a ver otro caso muy importante del don de fe. Solamente hay una reacción a una palabra que Dios da, y las personas obedecen esa palabra y se concreta algo que se llama don de fe. Éxodo 17, Génesis, Éxodo, los primeros dos libros. Éxodo 17, versículo 8, dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Era una guerra de Israel contra Amalec. Amalec quería destruir, regularmente los pueblos que rodeaban a Israel querían destruir al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué querían destruirlo? En primer lugar, porque de ahí venía el Mesías. Si no, jamás hubiera nacido nuestro Señor Jesús. Sí, hubieran destruido al pueblo de Israel en su época. Es decir, Satanás quería destruir al pueblo de donde iba a traer al Mesías, para que usted me entienda. Regularmente por eso había guerras, no porque Israel anduviera provocando las guerras. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Estamos hablando de la misma vara con que golpeó la peña. ¿Estamos de acuerdo, ah? E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Fíjense, ¿qué representaba esa vara? En primer lugar, representaba la autoridad que Dios había delegado en Moisés. Segundo, ¿por qué Dios no hacía el milagro directamente y Israel salía adelante en esa guerra? Como le digo, Dios no promueve la guerra ni que anden matando personas, ni que anden matando niños, porque Dios no es así. Dios no puede permitir, Dios no puede permitir que destruyan niños, familias enteras, o que los hombres se estén matando uno con otro. No puede Dios permitir. Pero ¿por qué permitía en el Viejo Testamento? Usted lo va a encontrar. ¿Por qué permitía que Israel peleara contra esos pueblos? Porque esos pueblos querían, como les digo nuevamente, destruir de donde iba a venir Jesucristo. Si no, imagínense qué hubiera pasado si nuestro Señor Jesús no viene, ya la humanidad no estuviéramos y hubiésemos sido destruidos unos con otros, tal como se está dando en algunos casos, ¿verdad? Entonces fíjese bien, sucedía que cuando Moisés alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalec.
Entonces, ¿qué representaba que Moisés levantara su mano? Representaba un acto de fe, siendo obediente a la palabra que Dios le dio a Moisés. ¿Qué era lo que Moisés hacía? Levantar su mano como una señal de autoridad, una señal de fe, de que algo iba a suceder y de que tenían ellos la victoria contra los pueblos enemigos de Israel. De tal manera que cuando Moisés bajaba la mano, el pueblo no podía vencer al otro grupo de guerreros que querían destruirlos, Israel, pues. Entonces, pero cuando levantaba su mano, Israel prevalecía. Esto es, ahí ocurría algo que se llama el don de fe, porque Moisés solamente obedecía a la voz de lo que Dios le dijo. Él no ponía en acción o no hablaba algo, para que me entienda. Solamente le dijo Dios, levanta la vara y Israel va a prevalecer. ¿Qué hacía Moisés? Solamente tenía una reacción a lo que Dios habló en su palabra. A la orden que Dios dio, solamente tuvo una reacción. Como los 10 leprosos que le comenté el caso ahorita, los 10 leprosos solamente obedecieron a la voz de Jesús. Vayan a la sinagoga y van a ser limpios. Entonces ellos fueron obedientes, fueron a la sinagoga. Si bien es cierto, pusieron en acción su fe, pero solamente ellos tuvieron una reacción a la palabra de nuestro Señor Jesús. Eso se llama don de fe, no es don de milagros. Don de milagros hubiese sido que nuestro Señor Jesús le hubiera hablado a la lepra, así como reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. ¿Se acuerdan que reprendió? Ahí se concretó algo que se llama milagro. Pero acá no, les dijo, vayan ustedes, es decir, pongan en práctica su fe, y el Espíritu Santo les da esa fe especial para que ellos comiencen a actuar en ello. Por lo tanto, se dio el milagro de que fueron limpios de la lepra. Éxodo capítulo, se lo voy a ir un poco más rápido, si gusta, luego lo leemos, o luego lo leen en su casa. Éxodo capítulo 14, 21 al 26. Sucede lo mismo de la vara. Moisés extiende su vara, se abren las aguas del Mar Rojo, pasa Israel, y lo mismo sucede cuando pasan los egipcios. ¿Dios quiere que se ahoguen los egipcios? No, ¿verdad? Cuando tenga oportunidad, léalo. Daniel capítulo 6, versículo del 1 al 26, usted lo va a encontrar, Daniel en el pozo de los leones. ¿Se acuerdan cuando querían, el edicto del rey era que no adoraran a ningún otro dios? ¿Recuerdan eso? Que fueron incitados por otras personas, por otros príncipes del rey, incitaron al rey a que sacara un decreto que no adoraran a Dios, a otro Dios más que a él. Sin embargo, este hombre, Daniel capítulo 6, versículo del 1 al 26, usted se va a dar cuenta que Dios envió un ángel y cerró la boca de los leones también en el versículo 22. Usted va a encontrar el caso, en el versículo 22 usted va a encontrar que unos ángeles aparecieron y cerraron la boca de los leones. ¿Sí está captando por qué es don de fe? ¿Por qué cree que es don de fe? Porque Daniel no hizo nada más que creer a Dios, y Dios envió ángeles y cerraron la boca de los leones y no se tragaron a Daniel. ¿Verdad? ¿Qué haría usted si un día fuera al circo y se salieran los leones del circo? ¿Correría o le pediría al Espíritu Santo que viniera el don de fe para cerrar la boca de los leones? ¿Qué haría usted? ¿Iba a correr? Que le diera más velocidad a las piernas. Sí. Hace un momento usted dijo algo bien importante, que Dios no permitía que se plantaran entre sí los pueblos. Es que en el Antiguo Testamento Dios no es que Dios no haya permitido, sino que estaba operando Satanás, porque había sido entregado cuando cayó Adán, y el que gobernaba Así es. era Satanás. Y Satanás iba directo, Satanás sabía ¿De dónde venía el Mesías, no? que venía el Mesías. Exacto. Por eso quería dañar, exacto. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo que operó el don de fe con Daniel, porque hubo ángeles, dice el versículo 22, hubo ángeles, envió, dice, su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Como les digo,
si hay algo que viene a dañarles a ustedes, va a operar el don de fe también, si usted cree en la manifestación del Espíritu Santo. Y así como cerró la boca de los leones, lo mismo va a suceder si usted le cree a Dios. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Esa sí la vamos a leer. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a ver el caso. Del versículo 1 en adelante. Mire, ya vamos a terminar, ¿no? Dice, Elías predice la sequía. Entonces Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjense qué impresionante está eso. 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Mire, era una época de sequía, donde no había alimento en esa época, no había alimento. Beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Imagínense, esa es en operación el don de fe. ¿Por qué el don de fe? Porque Elías solamente le dijo a Dios: vete a tal lugar, y ahí yo te voy a alimentar. ¿Qué hizo Elías? Fue obediente a la voz del Espíritu Santo y se fue a ese lugar. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo su parte. Dios lo alimentaba con cuervos que le llevaban carne y bebía del agua del arroyo. Hermano, ¿era carne asada o era cruda? Muy bien, eso ya lo checa después. Entonces Dios le daba de alimentar a través de unos cuervos. Ahí operaba algo que se llama el don de fe. ¿Por qué? Porque Elías solamente obedeció a lo que Dios le dijo: vete a tal lugar, y Elías obedeció. Por consecuencia, Elías no fue el que puso en acción en irse a tal lugar, sino solamente tuvo la reacción de una palabra que Dios le dio. Dios le dijo: vete a tal lugar y ahí yo te voy a alimentar. ¿Qué hizo Elías? Solamente fue obediente, tuvo una reacción a esa palabra, se fue a tal lugar y Dios le suplía el alimento sin trabajar Elías. No, por eso no tiene que trabajar usted, ¿verdad? Entonces, ahí entró algo que se llama el don de fe. Es un don milagroso, a tal manera que cuervos iban y le llevaban carne, le llevaban alimento. Así es que le llevaban, imagínense, carne y pan por la mañana, por la tarde, y bebía del arroyo. Qué impresionante, ¿no? Pudo haber sido ese hecho. Hechos 17, ahí mismo del versículo 8 en adelante, vino él palabra de Jehová diciendo, nuevamente viene la palabra de Dios a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamarle y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Recuerden que era una época de hambre. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, ella dijo: ya es el último alimento que hay. Después nos comemos esto y ya nos vamos a morir de hambre, ya. No había alimento, era una época de sequía, una época de hambre. Sin embargo, fíjense, aquí usted va a ver en operación algo que se llama don de fe. Elías fue obediente nuevamente donde Dios lo envió. ¿Dónde lo envió? Con una viuda que no tenía ni qué comer ella, imagínense. Dios lo envía para que lo alimente una viuda que no tenía ni ella ni para comer, ni para ella, ni para su hijo. Pero Dios es un Dios milagroso. Dice el versículo 12. Vamos a leer el 13. Elías le dijo a la viuda esta: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta debajo de la ceniza y tráemela,
y después harás para ti y para tu hijo. Imagínense, esta mujer ya no tenía nada que comer. Sin embargo, Elías todavía le dice, imagínense que hubiera pensado usted que tuviera los últimos 3 huevitos para hacerle desayunar a usted y a sus hijos. Este es mi último desayuno, que usted dijera, el último que tengo en el refri, son mis últimas tortillas, y son mis últimos 30 pesos con los que voy a comprar esos huevitos y un juguito para que mis hijos comamos. Imagínense que de repente llegue yo y le diga, hermano, vengo a desayunar, pero soy de los que me como 7 huevitos. Imagínense, qué trago en el pastor, ¿no? y me tomo medio litro de jugo, hermano, era lo único que tenía, imagínense. Y usted viendo a sus hijos ahí sin qué comer, y yo diciéndole eso, pero yo sabía que Dios es milagroso y que Dios iba a multiplicar eso. Entonces, ¿qué hubiera pensado usted? Pero ¿cómo le voy a dar de comer, pastor, si apenas tengo para mis hijos y para mí? Imagínense, a veces actuamos o tenemos una actitud esa, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando le creemos a Dios, Dios multiplica. Y ella dice, Elías le dijo, no tengas temor, veas como te he dicho. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. O sea, multiplicó el aceite, multiplicó la harina. ¿Está captando? Entonces ahí entró en operación algo que se llama don de fe. ¿Por qué don de fe? Porque Elías le dijo a la mujer, ve y haz como yo te he dicho, porque a través de mí habló Dios diciendo que tú me des de alimento, y no va a escasear esa harina ni ese aceite. Sin embargo, esta mujer hubo una reacción en ella, en que ella actuó conforme a la palabra que Dios había hablado por Elías, y sucedió como Dios lo dijo. Pero ¿qué pasa cuando oímos la palabra de Dios y no la ponemos por acción? No sucede lo que Dios tiene para ustedes. ¿Sí sabía? No sucede lo que Dios tiene para nosotros. Porque oímos la palabra, pero decimos, pues a lo mejor no me aplica a mí, por consecuencia no la tomo en cuenta, no lo hago, y la bendición que Dios tenía para ustedes nunca se va a concretar. Pero esta mujer fue obediente a la voz de Dios, puso en práctica la voz de Dios, hubo una reacción en ella, hubo un impulso del Espíritu Santo, hubo algo que se llama una fe especial, que ella creyó que Dios iba a multiplicar si traía una torta de harina para este hombre, bien cocinada. Entonces, Dios iba a multiplicar, y Dios, ¿qué pasó? Multiplicó la harina y el aceite. Y lo mismo sucede con nosotros cuando le creemos a Dios en ese sentido, ¿verdad? Era una mujer que estaba totalmente... Último caso ya, y ahora sí, es la última historia, Hechos capítulo 12, para hablar del don de fe, pero ya en el nuevo pacto. Rapidito vamos a leer, mire, Hechos 12 ya para cerrar, porque recuerde que hoy tenemos la campaña en la tarde, tenemos que irnos rápido a nuestras casas para las 4, el que quiera ir a las 4, por favor, si quiere ir ya sea a hacer bola o ya sea a ayudar, como usted quiera ir, pero vaya. Si quiere ir a ver los milagros de Dios y a sorprenderse con lo que Dios va a hacer, pues vaya también en la tarde, a las 4 de la tarde, en calle Esmeralda, esquina con Madero. Esquina con Madero, ahí va a ser la campaña. Se van a invitar ya se invitaron enfermos, así es que Dios va a hacer milagros. Mire, Hechos capítulo 12, rapidito, vamos ahí, desde el versículo 1. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, y tocándole a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Fíjense qué impresionante este hecho. Ahí entra algo que se llama el don de fe. ¿Por qué el don de fe? Simple y sencillamente, llega un ángel y le da instrucciones a Pedro. No era una visión, consten que no era una visión de un ángel, no era una visión. Pedro creía que estaba soñando porque vio el ángel. No era una visión, era Dios mismo enviando, o el ángel de Jehová acampa, dice, ¿verdad? ¿Se han leído esa parte? Alrededor de aquellos que le temen, o le adoran, o le buscan, o le exaltan. Pero de tal manera que este ángel abrió, en primer lugar cayeron las cadenas, porque Pedro, solamente hubo una reacción en el apóstol Pedro. Si el ángel le dijo: Pedro, levántate, pero ¿qué pasa si Pedro no se levanta? ¿Qué pasa si Pedro dice: solamente esto es un sueño, bien a gusto, voy a seguir soñando con el ángel? ¿Qué pasa si Pedro no pone en acción la palabra que Dios le dio a través del ángel? Entonces, simple y sencillamente, no se les caen las cadenas, se le abrieron las puertas a Pedro, y como si no lo hubieran visto nunca, los guardias, salió de la cárcel. Dios lo libró de la mano de Herodes, porque ya había matado a otro, ¿recuerdan? Ahí mismo dice, mire, al principio dice que habían matado, en el versículo 2, que habían matado a espada a Jacobo. ¿Qué cree que iban a hacer con Pedro? Lo iban a hacer carnitas también. Lo iban a ejecutar a Pedro. Sin embargo, llega el ángel y lo libra de la muerte. Llega el ángel y lo libra de las cadenas, y de la misma cárcel lo saca, y eso se llama don de fe especial, porque Pedro cree que la palabra que le dio el ángel, que si él se ponía y se vestía, se iban a caer las cadenas y iba a salir de la cárcel libre. Eso se llama don de fe, porque hubo una reacción de Pedro a una palabra de Dios. Pedro nunca hubo una acción en él, en decir: en el nombre de Jesús, yo en este momento comienzo a vestirme y empiezo a salir por las puertas, y las puertas se empiezan a abrir. Nunca hubo una acción de Pedro. Hubo una reacción, es decir, puso por obra una palabra que Dios le había dado a través de un ángel, y sin embargo, Dios lo libra de la cárcel y de la misma muerte. Eso se llama el don de fe en operación. Y se han dado cuenta que el don de fe opera no nada más en la sanidad de los cuerpos de los seres humanos, y le puedo seguir dando muchos ejemplos del don de fe, y el don de milagros también, muchos ejemplos vamos a ver el próximo domingo, pero ahora hasta ahí concluimos en algo que se llama don de fe. Es un don milagroso, es una fe especial que pone el Espíritu Santo en los creyentes en un momento específico, para que ponga en práctica una palabra que en ese momento oyó, o una palabra que a lo mejor oyó antes y en ese momento la pone en práctica, de tal manera que cuando pone por obra esa palabra que oyó, sucede el milagro, y de esa manera opera el Espíritu de Dios. Solamente vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque hemos comprendido cómo operas tu Espíritu Santo a través del don de fe. En el nombre de Jesús, ahora declaramos manifiestos los dones espirituales aquí, o en la tarde cuando estemos también, Señor, en esa campaña.
Anhelamos los mejores dones, la mejor manifestación tuya, Espíritu Santo, para este día. Yo declaro milagros, señales y maravillas que tú harás, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra y nunca fallas. Te damos gracias, Señor, por el don de fe en operación, por el don de milagros en operación y por los dones de sanidades en operación. Creemos que tú harás cosas extraordinarias como nunca antes, Señor. Gracias, Señor, porque tú restaurarás los cuerpos a través de tu poder, Espíritu Santo. Es tu manifestación en la asamblea, Señor. Eres tú el que hace los milagros, Señor. Solamente nosotros nos dejamos guiar por ti, Señor, para que tú uses a cada uno de nosotros conforme a tu propósito y tu plan para cada persona en esta tierra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos honra, adoración y alabanza, porque eres fiel a tu palabra, a tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que cada uno de mis hermanos aquí reunidos fluirán en los dones espirituales, que tú los podrás usar a ellos, Señor, en momentos específicos que ellos requieran que entre en operación el don de fe, Señor, para ser libres de los accidentes, libres de las enfermedades, libres de la muerte prematura. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Recuerden, a las 4, calle Esmeralda y calle Madero. Vamos a estar ahí en la campaña. Si alguien desea sembrar en el reino de Dios, ofrendar para Dios, vamos a hacer esta oración especial. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, creemos que eres el dueño del oro y la plata. Creemos que eres un Dios que multiplica, Señor, nuestra ofrenda, nuestra semilla. Te damos gracias porque tú vas a suplir ya de antemano para los gastos de este fin de año, Señor. Para esta Navidad que vamos a pasar con nuestra familia. Te damos gracias porque ya supliste para ese alimento de la Santa Cena, de la cena especial que vamos a tener, Señor, el día 24, Padre. Te damos gracias porque reconocemos tu nacimiento, Jesús, tu venida a esta tierra. Te damos gracias, Señor, porque tú suples para todos, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, yo declaro y recibo, diga, milagros financieros para este fin de año. En el nombre de Jesús, milagros financieros, y entra en operación el don de fe. Ángeles ministradores, tú vas a usar, Señor, medios para que operes el don de fe y haya milagros financieros para mi vida, para mi familia, para mi negocio y en mi empleo. Yo declaro aumento de sueldos en el nombre de Jesús. Yo declaro que tenemos los mejores aguinaldos en el nombre de Jesús, y que entra también el don de fe en operación en el nombre de Jesús. En todas las cosas a lo mejor vamos a encontrar ofertas especiales, Señor, en el nombre de Jesús, porque sabemos que eres un Dios milagroso y tú lo harás en el nombre de Jesús. Si alguien desea sembrar, ofrendar, lo puede hacer ahí.